A las 0232 horas exactas, el estrecho de Hormuz, una arteria de 54 kilómetros de ancho por donde fluye el 20% del petróleo mundial. En la pantalla de radar del USS Trípoli aparece un punto rojo, desaparece, 3 segundos después regresa. Duplicado, triplicado. Luego una docena de señales se lanzan en formación directa hacia el casco del barco. Y entonces, silencio absoluto. Las pantallas vuelven a negro. Sin misiles interceptores, sin columnas de humo, sin restos de acero flotando en el Golfo Pérsico. Horas después, la IRGC hace un anuncio explosivo ante los medios internacionales. Han golpeado al Trípoli y lo han obligado a retirarse. Pero los satélites comerciales muestran algo diferente. El USS Trípoli LHA-7 sigue exactamente donde estaba con sus 45.000 toneladas de acero cortando las aguas oscuras del estrecho impasible como si nada hubiera ocurrido. Entonces, ¿qué fue lo que Irán destruyó esa noche? La respuesta es más perturbadora que cualquier explosión real. Destruyeron su propia credibilidad táctica y ni siquiera lo saben todavía. Esta es la historia de cómo la Marina de Estados Unidos convirtió la trampa más elaborada del siglo XXI en su propio funeral electrónico. El estrecho de Hormuz no es solo agua, es un gatillo nuclear económico. Si se cierra durante 72 horas, los mercados globales colapsan. Irán lo sabe. Y esa noche Teherán decidió apretar ese gatillo. La operación True Promise 4 no nació de la impulsividad. Fue el resultado de meses de Strategic Calculus, cálculo estratégico, diseñado para demostrar ante el mundo que la Marina estadounidense es vulnerable en aguas cerradas. Un golpe exitoso contra el Trípoli no sería solo militar, sería un terremoto geopolítico que redefiniría el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. El tablero ya estaba listo mucho antes de que el Trípoli entrara al estrecho. La IRGC había desplegado su arquitectura de Asymmetric Warfare con precisión quirúrgica. En las colinas rocosas de Bandar Abbas, baterías de misiles antibuque Nur versión iraní del Exocet chino con alcance de 170 km y vuelo rasante sobre las olas apuntaban hacia el corredor de navegación. Jammers de alta potencia estaban listos para inundar todas las frecuencias estadounidenses simultáneamente. Drones Shahed pintados de negro esperaban en hangares subterráneos. Irán tenía una razón para sentirse confiado. En ejercicios anteriores, sus sistemas de Grey Zone Warfare habían logrado saturar defensas convencionales. Creían haber encontrado el punto ciego de la Aegis. Lo que no calcularon fue lo que navegaba con el Trípoli. A las 0235 horas, la IRGC activa la primera fase de True Promise 4. Desde las estaciones de guerra electrónica en Bandar Abbas, jammers de alta potencia comienzan a inundar el espectro electromagnético con señales falsas, vectores de ataque ficticios que aparecen simultáneamente en todas las pantallas AEGIS de la flota. Esto no es ruido aleatorio, es ingeniería de caos calculada. Los sistemas automatizados de defensa del Trípoli comienzan a procesar docenas de amenazas fantasma que se mueven con la física perfecta de misiles reales. En la sala de combate, los operadores de radar observan cómo las pantallas se llenan de objetivos que teletransportan, desaparecen y se multiplican. El sistema Aegis, el Godbrain de la flota americana, capaz de rastrear 900 objetivos simultáneos, está siendo empujado hacia sus límites por pura saturación de datos falsos. El peligro real no es que los misiles impacten, es que el Aegis dispare solo, contra sus propios aliados. En el estrecho, docenas de petroleros civiles navegan a menos de 8 kilómetros de la flota. Un error de identificación automatizado y los titulares del día siguiente no hablarían de guerra, hablarían de masacre. A las 0238 horas, desde acantilados camuflados, un enjambre de drones Shahed, de sección radar reducida, se lanza hacia la oscuridad. No son bombas voladoras convencionales. Son fantasmas diseñados para disolverse en el ruido de fondo del radar, ocultando una intención más oscura: forzar al Trípoli a revelar sus patrones de respuesta defensiva. En la cubierta del USS Trípoli, el aire nocturno es destrozado por el rugido de motores. Una escuadrilla de F-35B Lightning II ejecuta despegue corto en carrera de lanzamiento. No van a atacar, van a ver. En este juego de sombras electrónicas, la visión lo es todo. Los pilotos activan el sistema de fusión de sensores del F-35B integrando datos en tiempo real de los destructores Arleigh Burke vía Red Link 16. Cuando el radar convencional es cegado, cambian al sistema electro-óptico de targeting, sensores térmicos que ven a través de la niebla electrónica como si fuera luz del día.
Es como tener rayos X en medio de una tormenta de arena. A las 0241 horas, el primer piloto del F-35B lanza una salva de misiles AIM-120 Abraham Mach 4 alcance de 160 km directo hacia la enjambre de Shahed. El cielo se ilumina con trazos blancos incandescentes. Los drones iraníes se convierten en titanium confeti cayendo sobre el Golfo Pérsico. En la sala de combate del Trípoli, un breve instante de alivio recorre a los operadores. Error fatal. Las unidades de guerra electrónica de la IRGC llevaban horas esperando exactamente ese momento de confianza excesiva. ¿Tú qué harías en este momento si fueras el comandante del Trípoli? ¿A mantendrías los F-35B en el aire para continuar la caza o B los traerías de regreso para conservar munición? Comenta abajo. A las 0243 horas. Las pantallas Aegis no parpadeaban. Sangraban. En menos de 90 segundos docenas de nuevos objetivos emergieron de la nada replicando con precisión milimétrica la física de vuelo de misiles antibuque reales, trayectorias rasantes, velocidades subsónicas, firmas de radar auténticas. Pero con un detalle perturbador, un retraso de 3 segundos en su comportamiento, como si la realidad y la simulación estuvieran ligeramente desincronizadas. Los operadores lo detectaron, pero detectarlo no era suficiente. Porque entre esos fantasmas digitales había amenazas reales moviéndose a 900 pies por segundo, y distinguir unas de otras en tiempo real con vidas humanas en juego es el problema más difícil que existe en el combate naval moderno. Es como intentar separar balas reales de balas de fogueo mientras vuelen hacia tu cara. La flota quedó paralizada por la duda informacional, un vacío donde los sistemas automatizados estaban a un clic de disparar contra sus propios buques escolta con IA. A las 0245 horas. La IRGC capitalizó ese segundo de hesitación táctica para lanzar el golpe principal. Desde lanzaderas móviles camufladas en la costa iraní, una andanada de misiles antibuque Nur Mach 0.88 vuelo rasante a 5 metros sobre las crestas de las olas se lanzó en formación de saturación. Su táctica ocultarse en la zona de difracción del radar donde la curvatura de la Tierra y el spray marino hacen casi imposible la detección convencional. Simultáneamente misiles de crucero Qader de largo alcance ejecutaban maniobras evasivas complejas atacando desde ángulos inesperados para obligar a la Aegis a monitorear 360 grados al mismo tiempo. El espacio aéreo sobre el estrecho de Hormuz dejó de ser cielo abierto. Se convirtió en una pared de acero y explosivos. A las 0247 horas. Los destructores Arleigh Burke respondieron con una erupción volcánica de misiles interceptores SM-6, alcance de 240 km capaces de derribar objetivos a Mach 3.5 disparados desde tubos de lanzamiento vertical, esfuerzo frenético por adelgazar el enjambre enemigo. Alto arriba los F-35B se convirtieron en nodos de datos adelantados guiando el fuego de la flota desde posiciones invisibles al radar iraní. Sus cabinas resonaban con alertas continuas de bloqueo de objetivo, mientras los pilotos operaban al límite de la resistencia humana. Pero el volumen puro del ataque iraní comenzaba a crear una niebla de guerra letal. A las 0248 horas, un dron señuelo iraní emitiendo exactamente la firma electrónica de un misil Qader de alto valor logró un breakthrough fugaz pero aterrador. Un piloto de F-35B, cegado por la intensidad del jamming electrónico, cayó en un bloqueo falso sobre el fantasma. Solo se dio cuenta del engaño cuando su pulgar ya estaba sobre el botón de disparo. Un segundo desperdiciado. Una brecha abierta. Un misil Nur protegido por el spray marino y el caos electrónico se coló entre las capas exteriores de interceptores. 8 kilómetros del casco del Trípoli. Luego 6. Luego 4. La superestructura del barco tembló cuando el sistema CIWS Phalanx, el cañón Vulcan de 20 milímetros que dispara 4.500 rondas por minuto, el R2, D2 más letal del océano, giró su barril con un chirrido mecánico que heló la sangre cada marinero a bordo. El misil Nur fue destrozado a 900 metros del casco. Una bola de fuego naranja bañó la cubierta del Trípoli en un resplandor infernal. La flota había aguantado, pero respiraba con dificultad con munición al límite, completamente ignorante de que una muerte silenciosa y fría se aproximaba desde 200 metros bajo sus pies. ¿Crees que el sistema Aegis puede aguantar una segunda oleada de saturación como esta? Si crees que sí, comenta hierro. Si crees que no, comenta trampa. A las 0251 horas. El duelo aéreo había sido una cortina de humo. A 200 metros de profundidad, los verdaderos ejecutores ya estaban en posición.
Dos minisubmarinos clase Gadir de la IRGC llevaban horas inmóviles en el fondo marino con motores apagados fusionados acústicamente con el terreno submarino, invisibles al sonar activo, pacientes como serpientes en la oscuridad. En silencio absoluto, las tripulaciones lanzaron misiles de crucero JASC, dos desde los tubos de torpedo. Cápsulas impermeables ascendieron lentamente hacia la superficie sin activar ningún sistema de propulsión. Solo al romper la tensión superficial del agua, encendieron sus motores, una emboscada de corto alcance. El Aegis no recibió ninguna advertencia. Mientras tanto, bajo el casco del Trípoli, un campo de minas inteligentes había sido sembrado silenciosamente horas antes, activadas por sensores de presión calibrados exactamente para el desplazamiento de 45.000 toneladas. Buque, no para cualquier barco, para ese barco específico. La trampa perfecta tenía dos mandíbulas misiles desde atrás, minas desde adelante. A las 0253 horas. A 5 millas náuticas de la proa del Trípoli, el submarino de ataque nuclear clase Virginia detectó la señal de muerte. Su array de sonar captó un clic metálico frío e inconfundible, la firma acústica de la escotilla exterior del tubo torpedo del Gadir abriéndose. Sin hesitación, el Virginia maniobró hacia el vector de disparo y lanzó un torpedo Mk-48 ADCAP, capaz de perseguir objetivos a 55 nudos a profundidades de 800 metros. Simultáneamente, el helicóptero MH-60R Seahawk cambió a modo de ciclo de inmersión de emergencia, lanzando sonobollitas que crearon una red acústica multistática alrededor de la posición del Gadir. La caza había dejado de ser silenciosa. Era una carrera de supervivencia a alta velocidad. A las 0255 horas, el puente del Trípoli estalló en pesadilla de combate. Los datos integrados revelaron el campo de minas directamente dentro del radio de giro anticipado del buque. El Behemoth de 45.000 toneladas estaba atrapado en una prensa mortal misiles JASC, dos emergiendo por la popa, minas activadas por presión esperando bajo la proa. A máxima potencia en reversa, las placas del puente vibraron violentamente mientras las hélices del Trípoli levantaban una furiosa espuma blanca, luchando contra el momentum de 20 nudos. El barco se inclinó bruscamente a babor, su casco crujiendo bajo la fuerza centrífuga, esquivando por metros la primera mina activada. A las 0257 horas, Irán ejecutó el apagón total de frecuencias. Las estaciones de guerra electrónica en Bandar Abbas, habiendo esperado pacientemente a que el Trípoli entrara en el campo minado, elevaron su potencia al máximo. GPS spoofing de alta intensidad reubicó virtualmente al Trípoli varios kilómetros tierra adentro en territorio iraní. Las pantallas de navegación mostraron al buque navegando sobre montañas del desierto, sin GPS, sin radar limpio, sin coordenadas confiables. Las torrecillas CIWS perdieron automáticamente su bloqueo de objetivo, incapaces de distinguir minas de spray marino. El gigante americano quedó paralizado en medio de una maniobra de emergencia, derivando ciegamente hacia el centro del campo minado. El tablero estaba perfectamente configurado para Irán. En este momento, la trampa más elaborada del Grey Zone Warfare moderno estaba a segundos de cerrarse. A las 0259 o a 30.000 pies de altitud, dos siluetas oscuras habían estado esperando en silencio desde el inicio del combate. Los EA-18G Growler, los dioses digitales de la guerra electrónica de la Marina estadounidense, habían operado en modo frío durante toda la batalla, sin emitir una sola señal, grabando, analizando, catalogando cada frecuencia de jamming iraní con precisión quirúrgica, como depredadores que estudian a su presa antes de atacar. Ahora era su turno. Los pilotos activaron el sistema NGJMB Next Generation Jammer Midband y apuntaron haces concentrados de energía electromagnética directamente hacia las torres de radar en Bandar Abbas. No era jamming disperso, era una lobotomía digital, un bisturí electromagnético diseñado para cortar el sistema nervioso central de toda la red de guerra electrónica iraní. Simultáneamente, dos misiles AGM-88EA, ARGM, misiles antirradiación que persiguen activamente las emisiones de radar enemigas como sabuesos electrónicos, se lanzaron hacia las fuentes de jamming con velocidad de Mach 2. En menos de 30 segundos, la red costera entera de Irán quedó en silencio. Las pantallas en Bandar Abbas se volvieron negro absoluto. Las comunicaciones entre unidades IRGC cayeron. Los sistemas de guía de misiles perdieron su señal maestra. Los minisubmarinos Gadir, ahora ciegos y sin coordinación, se convirtieron en blancos estáticos para el Mk-48 ADCAP, que los perseguía desde abajo.
Irán había mostrado todas sus cartas. La Marina estadounidense les respondió con una escalera real, a las 0301 horas. La niebla digital se disipó tan rápido como había llegado. El Trípoli recuperó su navegación inercial independiente, revelando el campo de minas a metros de la proa. Los destructores Arleigh cambiaron a sensores infrarrojos de alta resolución, identificando cada mina con precisión milimétrica. Los helicópteros Seahawk marcaron los objetivos con láser de detección dedicado coordinando con los cañones del buque para detonarlas una por una. Cada salva creó una explosión submarina violenta. El campo minado iraní, meses de planificación, millones de dólares en recursos, fue eliminado en minutos. El orgullo de la IRGC había sido destrozado por la aplastante superioridad tecnológica de Occidente. No con más fuego. Con información más rápida, más limpia, más letal. A las 03:15 horas. El USS Trípoli no se retiró, mantuvo su posición como una fortaleza de acero en el estrecho de Hormuz. Los 35B aterrizaron verticalmente en cubierta, mientras escuadrones de MB-22 Osprey despegaban en patrulla cazando las últimas lanchas rápidas de la IRGC. Bajo la superficie, el Virginia completó su misión y desapareció silenciosamente en las profundidades como si nunca hubiera existido. El balance final fue brutal en su asimetría. Irán desplegó su arquitectura completa de Asymmetric Warfare Jammers, costeros drones Shahed, misiles de saturación, minisubmarinos campo minado y GPS spoofing, una inversión de meses de planificación y cientos de millones de dólares. Lograron penetrar capas exteriores de defensa, paralizar brevemente la navegación del Trípoli y forzar al CWS a su límite operacional. Pero no hundieron nada. Estados Unidos perdió munición, tiempo y margen de maniobra. Ganó algo más valioso: datos reales sobre cada frecuencia, cada táctica y cada punto ciego del sistema iraní, inteligencia que vale más que cualquier misil. La lección estratégica es simple y devastadora en la guerra moderna: no gana quien dispara más. Gana quien procesa información más rápido bajo presión máxima. ¿Qué táctica iraní te pareció más peligrosa esta noche? ¿El campo de minas, los minisubmarinos o el GPS spoofing? Dinos en los comentarios. Si este análisis te abrió los ojos sobre la guerra electrónica moderna, dale like y suscríbete. Activa la campana, porque la próxima vez que Irán presione ese gatillo, nosotros estaremos aquí para explicarte exactamente qué pasó antes de que los medios lo entiendan. Los sensores están activos. El tablero está listo. Nos vemos en la próxima cubierta. Este escenario es una simulación táctica basada en capacidades militares documentadas públicamente. No representa eventos reales.